Ven, que te hago un house tour. Mira que me está observando fijamente. Te va a atacar, ¿eh? Dinamarca no deja de sorprenderme. Buenos días, ya nos vamos ya al Airbnb. Son las 8 de la mañana. Despertamos temprano porque tenemos un largo día de viaje. Empezamos la ruta de hoy. La verdad que vaya fail. Intentamos visitar el castillo de Egeskov, pero está cerrado. Pensábamos que al menos lo podríamos ver por fuera, aunque no se pudiera entrar, pero es que está todo completamente vallado. Y hemos dado toda la vuelta. Esto es lo máximo que vamos a ver del castillo. Sí, solamente se puede venir los fines de semana en esta época del año. Pero es una pena porque es un castillo súper guapo. Dentro hay colecciones de coches antiguos, de motocicletas antiguas. Además de poder ver el castillo y los jardines que son súper bonitos. Pero bueno, se intentó. A veces pasan estas cosas cuando estás viajando. Vamos al siguiente spot, que seguramente también les van a gustar. Ahí al fondo se ve el puente que cruza la isla de Fionia con la isla de Zelandia. Así que estamos rumbo a Copenhague. Bueno, terminamos el puente Storebælt y hay que pagar un peaje de 270 coronas, que ya nosotros lo pagamos a la hora de reservar el coche. Entonces vamos a pasar por el Express Line, así ya lo tenemos pago y se abre automáticamente el peaje. Esperemos que se abra la barrera. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Abrirá? ¿Se abrirá? Qué tensión. No se abre. ¿Cómo que no? Qué fail. Pero si ya está pagado. Bueno, fue un fail total porque al final no se abría la barrera, como pudieron ver, y llamamos a la compañía que rentamos el coche. Nos dijo el chico por teléfono que nos iban a devolver el dinero del puente. Y nada, fue un fallo que la chica que nos hizo la entrega de las llaves no nos registró en la web. Entonces por eso no se abría. Después de 2 horas de camino, bueno, 2 horas y media, hemos llegado al castillo de Frederiksborg. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Está muy chulo, la verdad. Más grande de lo que me imaginaba. La verdad que está súper guapo. O sea, parece que estoy en un Hogwarts 2.0. ¿Vamos para adentro o qué? Vamos. ¿Acabaste ya de sacar vídeos para TikTok? Fotos y vídeos chulos. TikTok, Alba y Semi. Aquí lo dejo. Hola. Bienvenido a mi palacio. Ven, que te hago un house tour. Hoy estamos con la princesa Alba. Hoy nos va a llevar a Perdona, su casa. no. La princesa no, la reina. Ah, no sabemos dónde se compran los tickets, pero hemos encontrado un baño que nos hace falta. Ay, El baño de las mazmorras. da un poco de miedo. Mientras Alba está en el baño, les voy a contar la historia del Airbnb. El Airbnb venía con mascota incluida, venía con un gato. Pues el gato, la verdad que era un poquito dependiente. Entonces, ¿qué pasó? El primer día, por la noche, a las 11 de la noche o 12, nosotros nos acostamos a las 8 porque llegamos súper cansados. Pues el gato empezó a maullar, a saltar encima de mí. La verdad que fue súper pesado. Tuvimos que levantarnos para sacar al gato a la calle porque es que no paraba. Y encima cuando comíamos o abríamos un paquete venía el gato corriendo a ver si lo alimentábamos. Pero era súper gracioso porque por la noche venía y se acostaba en la cama. Llegabas a la habitación de repente y veías un gato ahí que estaba ahí en la cama. Y después por la noche se iba de reunión con los colegas. Wow. Esta es la iglesia que hay dentro del castillo. Es una pasada, ¿eh? La capilla también es de la época de Cristian IV. Es un cuadro. Bueno, esta es la capilla que puse en mi casa porque soy muy religiosa, como ves. Entonces quería tener yo mi propia iglesia aquí para venir a rezar todos los días. Algo sencillito, ¿no? No me gustan las excentricidades, entonces por eso la hice así, simple, sencillo. Pero creo que quedó bonita al final, ¿no? Acogedora. Lo mejor de todo es que a día de hoy es una iglesia funcional. Todos los jueves hay conciertos y hay misas y demás. Así que si se quieren casar aquí, no sé si es posible, pero no está nada mal, ¿no? Hay que pedirle permiso a la reina. Imagínate lo incómodo que tienen que ser estos zapatos. Los zapatos estos de punta.
Chicos, tenías que tener algunas uñas enterradas, ¿eh? Bueno, entonces me tienes que decir, cuando vengamos para aquí, ¿en qué habitación tienes que poner a mi madre, a mi hermana? Ah, claro, ahora te lo digo, cuando te las enseñe. Vale. Sí. Pues, Está todo pensado. me preocupa, ¿eh? Sí, no, Tiene tranquilo que que estar van cómoda. van a estar cómodas, seguramente. ¿Y este es tu tío? Sí, ese es. Wow. ¿Qué habitación es esta? Aquí, esto es la entrada, básicamente aquí es donde recibo a mis invitados. Cuando vienen, los espero aquí como la reina que soy y les digo, venga, bienvenidos a mi casa, tal, ¿quieres que te haga un house tour? Y luego ya me los llevo a enseñarles el resto de la casa. Bueno, no se lo digan, pero aquí, si se portan mal las entradas, va para abajo, ¿eh? Amigo, eso tiene que pesar un poquito, ¿no? Esta de aquí, ¿para quién es? Esta de aquí es pequeñita, esta es para Arish. Para Rish. Bueno, sencillita, ¿no? No tiene mucho detalle ni nada. Nótese la ironía. Wow. Espectacular, ¿eh? ¿Qué se sentirá al dormir en una cama así? Aquí es donde celebro la fiesta. Ahí en el palco se pone el DJ y aquí pues la gente. Como un bar por aquí, comida, bebida, tal. Y a pasar la noche. Bueno, ahora poniéndonos un poco más serios, aquí vemos los cuadros, cómo cuentan las historias de la llegada de algún rey, cómo está todo el pueblo asomado a las ventanas, a los balcones, para recibir al rey. La verdad que es una pasada el detalle que tiene el arte. Increíble. Todos los barcos con la bandera de Dinamarca, Holanda. Y aquí vemos cómo la gente despedía a los navíos. En este caso de Holanda, los de Dinamarca por ahí. Básicamente yo me imagino que este castillo fue un punto de encuentro muy importante de la época para hacer negocios, para recibir a los caballeros, la nobleza. Se ve muy imponente, es súper grande. Aquí debieron hacer un montón de fiestas en la sala que enseñamos antes. Entonces creo que eso demuestra el poderío que tenía Dinamarca en esa época con las relaciones con otros países como Holanda, Suecia, etc. Esta para Yael y Noel, para que estén cerca de Arish. Yael es mi hermana y Noel es su pareja. Para que... ¿Qué iba a decir? Estoy fatal. Me siento que estoy en una película de época. Las típicas salas donde se ponen a reunirse o a hacer sus cosas, a coser, a hablar, a tomar el té. ¿Te imaginas ahí tomando el té o haciendo macramé? No, yo no, pero me imagino a la gente de esa época. ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Estoy malísima, ¿eh? Nos hemos puesto malísimos. Y hoy estoy como en mi peor día de momento. Es normal, venimos de un sitio donde estaban haciendo las últimas semanas aproximadamente unos 30 grados. De repente pasas a 4, pues el cuerpo lo nota. Estoy... esa sensación como cuando te estás poniendo mala, que dices, buah... No es dolor en específico, sino como malestar, ¿no? De ahí la explicación de la cara que llevo hoy. Sí, yo también estoy un poco fañosillo, pero de momento no estoy decaído físicamente. Eso es lo importante, que no decaigo. Aunque tengo la garganta un poquito dolorida, pero bueno, vamos aguantando, a ver si Alba con la pastilla se va sintiendo un poco mejor. Espero que sí, la verdad no me apetece ponerme mala otra vez. Que tengo una mala suerte. Un viaje al que voy, viaje al que me pongo mala. La maldición de los viajes. La maldición de los viajes, sí. Para ver los jardines no tienes que pagar, son gratis, así que si quieres venir y pasear, simplemente ver el castillo por fuera y pasearte por los jardines, pues es gratis. Pero si quieres entrar al castillo, son 90 coronas por persona, que son como... Son 12 euros con 0,7. La verdad que merece mucho la pena, ¿eh? Porque otros castillos de otros países son mucho más caros y no tienen ni la mitad de cosas que ver que este. Estaba bastante bonito por dentro y todo decorado. Estaba guay, la verdad. Merece la pena. Como vieron, las habitaciones tenían un montón de cuadritos, de detalles de la época. Te sientes como que estás en la época y te puedes imaginar realmente cómo vivían esas personas. Porque está tan lleno de detalles que la verdad que me impresionó gratamente. Sí.
Así que para mí merece la pena pagar las 90 coronas que valen. No, y además que tienen una exposición en los techos como iluminados y con sonidos, y tienen como unos puffs para que te sientes y miras hacia el techo. Y está súper chulo, la verdad, me gusta un montón esa parte. Bueno, vamos a entrar a los jardines del palacio. No es la mejor época del año para venir a ver los jardines, por supuesto. Está todo súper cuidado, súper uniforme. Mira las praderas verdes, están rectas, me da satisfacción. La verdad que me sorprende el estado de conservación tan bueno. Hay un montón de trabajadores cuidando las flores. Está todo súper limpio. Sí, se nota que lo tienen cuidado. Son 12 euros bien invertidos, la verdad. Lo más curioso es que todos estos jardines la gente de la ciudad los usa para dar paseos, pasear al perro, venir a montar en bici. Ojalá tener algo así cerca de casa, la verdad, porque te anima a salir y hacer algo de deporte, ¿no? Entonces, por allá tienes el castillo, ¿no? Y esta es la casa de tus invitados. Los que no caben ahí los pones aquí, ¿no? La casa del conde. Efectivamente. Con su lago. Cuando viene gente que quiere un espacio más privado, ¿sabes? O se van a quedar muchos días y es incómodo que estamos todos, ¿sabes? Ahí chocándonos por los pasillos y tal. Es mejor que estén ahí en esa pequeña casa. No es muy grande, pero bueno, que es lo que hay, ¿no? Ahora en serio. Sí, tengo hambre. Quiero comer. Vamos a ver si encontramos un súper. Sí, porfa. O un puesto de perritos. Oh, porfa. Está buenísimo eso, ¿eh? Bueno, comida de urgencia porque ya está empezando a tener un poquito de mal humor de chiquilla esta aquí. Ah, ¿perdona? Aquí el señorito estaba aquí como que casi me mata por decirle que no... ¿Qué no qué? ¿Qué fue lo que te dije? Todo Ni me falso. acuerdo. Todo falso. Yo soy nice. Bueno, yo voy a comer, ¿vale? Yo me pedí la Frankfurt Hot Dog, 17 coronas. French hot dog, 12 coronas, ¿no? 12 coronas. La salchicha esa más gruesita. Y esta es la que comimos el otro día, ¿no? Sí. Pero ahora me dejas probar esa. En total con la bebida, 42 coronas. Mira dónde te llevo. A un sitio con vistas a los arbolitos. Sí, que la primera vez que veo árboles de Navidad fake aquí. Porque casi todos son de verdad y estos son de plástico. ¿Tienes miedo o qué? ¿Estás asustada? Es que se supone que el palacio está cerrado, pero hemos llegado y están las veras abiertas, así que nos hemos colado. Sí, nos aparcamos y no había nadie. No sabíamos si se podía entrar, si no, había militares. De hecho, hay militares aquí al lado, los guardias, porque estamos en el palacio de Fredensborg, Sí. que es la residencia de otoño y primavera de la familia real danesa. O sea, en teoría deberían de estar aquí, ¿no? Suponemos Estamos en otoño. Por que- eso habrá tantos guardias, seguro. es posible que estén por aquí. Venimos porque está a 15 minutos en coche del castillo de Frederiksborg. ¿Está? Genial. Y los jardines, que son los más antiguos de toda Dinamarca y los más grandes. Como vemos atrás, siguen como patrullando. Lo que estaría interesante ver sería el cambio de guardia. Normalmente hay un protocolo de cambio de guardia y en muchos de los palacios que están custodiados por los guardias que vemos detrás también se hace. Está mejor. Sí, la verdad. La pastilla ya me hizo efecto ya. O sea, miren, fíjense. Qué paz. Qué perfección de camino. La verdad que sí. Está increíble. ¿No te da como paz mental? Sí, cuando algo Está está todo tan simétrico, tan perfecto. En esta isla en la que estamos ahora, se nota que el otoño está más avanzado que en la isla de Fionia. Porque allí los árboles todavía tenían un montón de hojas. Y aquí la mayoría de los árboles están ya peladísimos. O sea, imagínate vivir aquí, en los jardines de un palacio. Y ahí vive gente, porque están las luces encendidas, ¿eh? Supongo que estará la casa de la gente noble de la época. Y ahora pues será casa de gente también. No sabemos si son nobles o no son nobles.
Hombre, dinero tienen que tener. Porque para vivir aquí... Ay. Me imagino que barato no será. Sí, pero es que son casas completamente funcionales, todo esto. No es como si fuera, yo qué sé, en otros países, al lado de los palacios suelen haber casas, pero realmente o están vacías, o son oficinas, o tienen exposiciones, pero no vive gente ahí, en plan, dentro de un palacio. Aquí sí vive gente, es muy fuerte. Dime que no te invita a este sitio a coger la bicicleta o un patinete eléctrico y a recorrértelo así, tranquilito. O incluso andando. Sí, pero es que esto es gigante. Sí, me podría pegar una hora entera andando aquí y no te das cuenta. Esta es la parte trasera del palacio y aquí están los jardines. ¿Te imaginas ser miembro de la familia real y tener ese jardín para ti, ¿sabes? Es más, hay guardias aquí custodiando la parte de atrás. Sí, bueno, estarán todas las entradas que hayan posibles al palacio, habrán guardias si están ellos dentro. ¿Estarán dentro de verdad? Me parece muy poca seguridad para si están los reyes aquí, ¿sabes? ¿Por qué otro motivo vas a poner este tipo de guardias tan llamativos en un palacio si no hay nada dentro y está cerrado? Hagan sus apuestas, ¿qué dicen? ¿Creen que la familia real está aquí o no? Yo no le veo otro motivo a tener esos guardias ahí, la verdad. No tengo ni idea. Pero sé que, por ejemplo, el acceso aquí está cortado. Sí, está todo cortado. Pero bueno, está bien porque por lo menos, aunque esté el palacio cerrado, lo puedes ver por fuera, no como el que fuimos esta mañana, que es que estaba completamente vallado y no había forma de entrar. Pero la verdad es más bonito de lo que se ve en las fotos. Ahí hay alguien dentro. Hay vida. ¿Quién está? Pues a lo mejor está jardinero ahí cenando tranquilito. ¿Alguien tiene que vivir ahí para cortar todo esto? Sí, bueno. Se necesita un buen mantenimiento. No creo que viva dentro del palacio, en todo caso en las casas colindantes. La verdad que las estatuas que hay por aquí son impresionantes. Es un museo al aire libre. Pero gratis. Gratis. Al menos en esta época del año no hemos pagado nada. Wow, al fondo se ve el lago. Pero de aquí al lago hay a lo mejor como 15 o 20 minutos caminando hasta ver el lago porque es enorme. Es enorme. Miren eso, gente. Es espectacular. Dime si no sería épico que esta, por ejemplo, o cualquiera de estas, fuera tu casa y que tu calle literalmente sea esto. Dime que no es épico. Las casitas, todas preciosas. Y al final de la calle, un palacio. Dime algo más épico que esto. Tú. Y además tiene transporte público. Es decir, que no estás incomunicado, no estás en medio de la nada. Lo que también me sorprende de las zonas residenciales es que no sabes dónde aparcar. Si tú no tienes ni idea, no está señalizado en ningún lado. La verdad es que si no hubieran más coches aparcados aquí, yo nunca hubiera pensado que se podría aparcar aquí. Porque no hay ninguna señal, bueno, tampoco hay ninguna señal que lo prohíba, ni ninguna rayita amarilla, ni nada, pero yo qué sé. Pues nada, nos ha gustado la visita express a... ¿Cómo se llama esto? Frederiksborg. Frederiksborg. Bueno, donde sea. Bueno, nos paramos justamente por detrás del palacio, pero Alba está un poco loca. O sea, hay una valla y se la saltó para ir a ver a las ovejas que le están huyendo. O sea, las ovejas le están mirando todas en plan, ¿qué hace esta intrusa humana aquí? Aquí vemos a Alba y detrás al palacio. ¿Las cabras están huyendo de ella? ¿O se están poniendo información para atacarla? Mira que me está observando fijamente. Te va a atacar, ¿eh? Camina. Me dio miedo por la posición que tenía. Camina de espalda porque te embisten, ¿eh? ¿Qué dices? ¿En serio? Mentiroso. La gente se te queda mirando en plan, ¿y esta tía qué hace aquí? Ponía un cartelito que lo traduje y ponía: y luego están las ovejas. Por favor, lleva a su perro con la correa. Entonces abrí la puerta y pasé. Pero mira el palacio. Yo estoy siguiendo las reglas.
Las ovejas te temen. ¡No me quieren! Y con razón te temen. Bueno, aquí estamos en un campo con ovejas y un palacio de fondo. Nada mal, ¿eh? Y luego aquí hay como una urbanización todo guapa, con unas casas impresionantemente grandes y con unos jardines enormes, unos porches enormes, unas carreteras todo bonitas. Y aquí de vista, pues un palacio y ovejas. Dinamarca no deja de sorprenderme. Pues ya con esto nos vamos al siguiente Airbnb. Este no tiene mascota. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Sí, me encuentro bastante mejor, la verdad. Tienes mejor cara, la verdad. Tienes mejor cara, Es que ¿verdad? hubo un punto en el que... Comente si tienes mejor cara. Hubo un punto en el que estaba fatal en el palacio aquel. Ahora necesito una ducha calentita y eso. Bueno, bienvenido al otro Airbnb. Chiquitito, pero bueno. Es coqueto. Mira lo que hay aquí. Little Book of Hygge, The Danish Way to Live Well. Súper limpio. Sí, la verdad que sí. Y la ducha es amplia. Pues nada, vamos a hacer la compra y luego venimos. Ok. Pues El nada. problema es... ¿Qué? ¿Cocina? No hay. Tenemos microondas, o sea, vamos a tener que tirar de los precocinados.